La realidad es de todos los tipos. La Ya. realidad es de todos los tipos. Y si te pilla en un punto más luminoso de tu vida, quiero decir, sí, es que creo que hay un planteamiento como realista, ¿no? Pero si estás en otro punto de tu vida donde de repente un final así como más amable te cuadra, pues también eso es la realidad, ¿no? Y sin embargo hay otros momentos donde... Y entonces, claro, es como... Sí que tengo la sensación muchas veces que le pedimos al cine que se ajuste exactamente como al momento en el que estamos. Bienvenido, Nitia López. Tenemos aquí al director del corto que quiero que lo presentes tú, porque yo seguro que no lo voy a decir igual de bien. O sea, ya has tenido complicaciones, es decir, Nitia bien, y esa Sí. pantalla la has pasado. Así que nada, el cortometraje se llama Deadly Draw, Sorteo Mortal, y estoy seguro de que ni siquiera yo lo pronuncio bien porque soy de Vizcaya y no de Michigan. Muy bien, pues cuéntanos un poquito a grandes rasgos tu corto, de qué va. Pues ujú. Nada, a grandes rasgos, bueno, Deadly Draw es un cortometraje que protagoniza Nurko Lazabal y Ursula Álvarez y cuenta la historia ambientada en los años 50, estética de cine negro, la historia de una pareja en la que él se ha encontrado un billete de lotería que está premiado, que pertenecía a una chica que ha sufrido un accidente, y entonces al llegar a casa tienen el debate de hasta qué punto es ético o no canjear un billete de lotería que a ellos les podría dar la posibilidad de acceder como a una vida mucho mejor. Lo que pasa que, claro, era de otra persona. Así que a grandes rasgos es eso. ¿Y dónde quieres posicionar al espectador cuando esté viendo tu corto? Venga, voy a meterme en harina porque si no, no hay nada interesante que decir al respecto. Aunque la premisa es esa que te he contado, durante los 2 minutos en los que transcurre esta secuencia como de cine negro, hay algo que no está en su sitio y es que la voz y las labiales no terminan de estar sincronizadas, hay un código de tiempo. Y entonces al de 2 minutos el fotograma se para y descubrimos que lo que está ocurriendo realmente es una sesión de doblaje donde están doblando esta película de los años 50. El cortometraje en esencia son los sucesivos intentos que hacen de doblar esta secuencia y conforme hacen más intentos nos vamos dando cuenta de que él y ella, los dobladores, han sido pareja. En algún momento del proyecto lo han dejado, pero tienen que terminarlo, entonces se llevan a matar. Y entonces tenemos ahí al director de doblaje que está tratando de sacar el trabajo adelante y ellos que se llevan regular. Entonces el espectador en este caso lo que ocurre es que eh, es como que está presenciando una discusión que no debería estar escuchando, en parte porque esas conversaciones entre tomas de una sesión de doblaje nunca llegan al espectador y en parte también porque esas discusiones mientras el fotograma está parado ocurren de esa manera, ¿no? El espectador está escuchando el sonido pero la imagen está quieta, entonces hay como una sensación de yo no debería estar aquí. Y esa me parece una posición como muy interesante. Em, yo cuando lo vi me dio la impresión, sí, de estar viendo lo que pasa detrás, ¿no? De la grabación, de cuando se está haciendo el rodaje. Y claro, te descoloca porque es como, uy, esto no pensaba, no era como yo pensaba. ¿Para qué llevar al espectador ahí? Creo que hay una cosa que es muy interesante y es que de alguna manera todos y todas somos grandísimos consumidores de audiovisual, de narrativa, de historias en general. Y entonces, si existen los géneros cinematográficos, en parte es porque de alguna manera hay una serie de tropos e historias que se van cumpliendo y entonces el espectador rápidamente puede identificar por dónde va a ir una historia y por lo tanto a qué tipo de historia se va a enfrentar. Y de hecho es algo que generalmente se busca porque tanto cuando vas al cine o cuando decides ponerte una peli en tu casa, de alguna manera ya te haces la idea de a qué tipo de experiencia te vas a someter y por lo tanto en qué punto tienes el cuerpo. Teniendo en cuenta que esto es así, a mí me parece muy interesante poder
jugar con eso. Sembrar unas expectativas respecto a te voy a dar la impresión de que vas a ver algo de estas características y luego acabo contándote una cosa diferente. Ahí tomo el riesgo de perder a un espectador que se sienta traicionado, pero a la vez creo que yo cuando como espectador me enfrento a ese tipo de cosas que me revuelven en la butaca o en el sofá de mi casa y digo, ¿qué me estás haciendo? Me parece como muy, muy interesante, ¿no? Porque también cuando tú ves algo le estás como estás haciendo como un ejercicio de confianza respecto al contenido al que te vas a enfrentar y por lo tanto como que le abres tus murallas, las murallas de tu sensibilidad y entonces cuando de repente alguien te cuela un caballo de Troya, pues a mí me parece muy interesante. Y además te quedas como con ganas de saber más, ¿no? Incluso tu imaginación vuela y dices, estará enrollado con el director, enrollado. Es como ya te creas tu propia historia, nos sale ahí la vena cotilla de querer que la historia continúe. Bien, sí. Y dime. Perdón, que justo respecto a esto que has dicho, que hay un momento donde la historia, es decir, ves esa primera toma donde todavía no entiendes que es una sesión de doblaje, el fotograma se para y a continuación hay como los sucesivos intentos, la toma se vuelve a comenzar desde puntos diferentes. Entonces hay un momento donde los estímulos nuevos y la información nueva llega únicamente a través del sonido y empiezas a abstraerte de la imagen. Y entonces creo que eso también te coloca en una posición, al igual que creo, ¿no? Que en cuanto a lo invasivas en el buen sentido, que son los diferentes estímulos, la imagen es muy invasiva, el sonido deja más espacio a la imaginación y la lectura aún todavía, ¿no? El lector tiene que aportar muchísimo más como para colorear ese mundo y creo que en este corto lo que pasa es que como hay un momento donde la imagen deja de ser relevante hasta que luego lo vuelve a ser, claro, eso creo que de alguna manera te abstraes de la imagen y el sonido te lleva como a otros sitios y entonces, claro, la aportación que haces tú como espectador creo que es más grande y entonces ahí empiezan las especulaciones, se habrá enrollado con tal y demás, que me parece muy interesante. Creo que estaría muy bien hacer un debate después del corto para ver qué historia se ha inventado cada uno, ¿no? A raíz de eso, porque seguro que varían. Te iba a comentar cómo fue el rodaje. Pues el rodaje, por esto mismo que contamos, era bastante complejo. Yo nunca había hecho algo así. Tampoco he hecho tantas cosas, he hecho 4 cortos, este es el 4. Pero sí que era muy diferente porque lo primero que hicimos fue rodar la imagen. Es decir, únicamente la imagen. Y eso fue un rodaje de una sola noche, donde el sonido no era importante. Y de hecho, a los actores, pues al tener que hacerlo en inglés, les daba un poco como de cosa de, joder, es que no va a quedar. Y les decía, de verdad, no es importante. Los actores, la actuación en imagen la hicieron en inglés. Porque yo lo que quería era que cuando se doblara hubiera como ligeras diferencias, que no fuera igual del todo. Porque si yo digo algo en castellano, le quito el sonido y lo vuelvo a hacer en castellano, machea perfectamente. Sin embargo, si es en inglés, no. Hemos hecho, yo grabé el sonido para que cuando al final desata esa discusión, ellos pudieran escucharlo o yo al menos tener una referencia de cuánto tiempo dura la discusión para que cuando vuelven a ocurrir las cosas en imagen, ¿no? Esos 2 actores que se quedan ya mirando hacia la puerta porque ha sonado el timbre, se quedan ahí como esperando, nadie corta la toma y hay un momento donde se empiezan a mosquear y la bronca en sonido y la bronca que ocurre en set empieza como tiene momentos donde riman. Claro, yo necesitaba una referencia del tiempo que duraba más o menos esa discusión para saber cuándo, por ejemplo, había que echar al actor en imagen y demás. Entonces, en ese sentido fue un rodaje bastante complejo. En ese sentido, había mucha gente, muchos compañeros y compañeras que no terminaban de entender, que luego cuando el corto terminé dijeron, ah, vale, era esto. Entonces, bueno, claro, hicimos eso. Se sale de la regla, ¿no? Es algo totalmente atípico. Yo nunca he rodado nada así, o sea, yo aparte trabajo como técnico en series y películas, como segundo de dirección, y he estado en muchos rodajes, yo nunca había vivido nada así.
Entonces, bueno, pues también explorar con el formato me pareció muy interesante. Y otra cosa que me pasó es que como yo ya rodé la imagen, lo que hice fue un montaje que fue muy agradable poder montar únicamente como por la imagen, ¿no? Como este plano va hasta este momento, etcétera, porque luego le iba a poner el sonido encima. Y claro, eso también me dio la oportunidad, viendo un poco ese final donde ella, la actriz, se queda sola en el set después de haber tenido una bronca con su compañero, entendiendo que hay ahí a lo mejor 30 personas del rodaje, con todas esas cosas que está sintiendo ella, la impotencia de enfrentarse a un compañero que no es compañero, ¿no? Claro, yo viendo eso, el final que tenía escrito por sonido, por el diálogo que tiene en esa última conversación entre el director de doblaje y ella, me dio la oportunidad de reescribirlo. Tenía una cosa como más, que terminaba como más en alto, más, y viendo la toma y el punto en el que está Usue, dije, joder, creo que estoy a tiempo de dar una vueltita, entonces se la di y lo hablé con ella y creo que el corto ha ganado con eso. Ahora siento que tiene como un pozo así más amargo, que es algo que me gusta mucho. Bueno, más amargo, más real, ¿no? Porque cuando, a mí me pasa, cuando una película termina y fueron felices y comieron perdices, a estas alturas de mi vida digo, es una película. Siempre tiene que haber Bueno, ahí. La sí, realidad no, es un poco agridulce, no es tan dulce tipo Disney, ¿no? sí, pero la realidad es de todos los tipos. La Ya. realidad es de todos los tipos. Y si te pilla en un punto más luminoso de tu vida, quiero decir, sí, es que creo que hay un planteamiento como realista, ¿no? Pero si estás en otro punto de tu vida donde de repente un final así como más amable te cuadra, pues también eso es la realidad, ¿no? Y sin embargo hay otros momentos donde... Y entonces, claro, es como... Sí que tengo la sensación muchas veces que le pedimos al cine que se ajuste exactamente como al momento en el que estamos, pero sí, este sí que es un final un poco amargo. Y creo también, hablábamos antes del tema de las expectativas, de ese falso comienzo, etcétera. Es una cosa que he hecho a lo largo de, creo que se repite a lo largo de todos los cortos que he hecho, que aunque hay puntos como de comedia o situaciones como más divertidas, tanto por el contexto, por cómo se relacionan los personajes, sí que luego hay una tendencia como una cosa, un pozo como más amargo. Y sé que por una parte eso ha podido ser perjudicial para el recorrido de mis cortometrajes en los festivales, porque al final, claro, las cosas que no son perfectamente ubicables y encajables en un cajón y que están como entre uno y otro, son más difíciles de cuadrar. Pero, sin embargo, creo que están más cerca de la realidad, donde de alguna manera hay un viaje y un día estás pletórica y otro de bajón. Entonces, no sé, a mí sí que me gusta hacer ese viaje y también siento que cuando el espectador se enfrenta a una comedia o algo como divertido, le baja las murallas. De nuevo, ¿no? Como que se le ofrece esa vulnerabilidad y de repente a través de eso, ¿no? Cuando se te congela la sonrisa por algo que es como más grave, a mí cuando una película me hace eso me encanta. Entonces creo que es algo que también he ido tratando de hacer yo. La magia del cine, que al final transitas esas emociones y puedes estar riéndote y a los 2 minutos pues estar congelada y incluso con una lagrimita. Mm. Ujú. Te quería comentar, ¿Festigu para ti significaba algo antes de la selección? ¿Era un festival que lo conocías o era desconocido? Lo conocía, aparte porque tengo compañeros y compañeras, amigos y amigas que han participado con sus cortos. Yo participé con mi primer cortometraje en Festigu, con Jesus is Black, en Anda. el año a lo mejor 2018-2019, en una sección que se llamaba Deshojar la Margarita. Ay, Eh, sí. y este año también estoy en una sección que es La fama cuesta. Entonces, ¿no? Respecto a lo que comentaba antes de los tipos de corto que hago y dónde se encajan, me gusta mucho porque en Festigu tenéis como esas baldas extrañas en las que tienen cabida y me hace mucha ilusión.
Aquella edición no pude estar, no pude ir presencialmente, pero esta me gustaría. Pero sí que por el propio recuerdo que tengo del cortometraje, que también era como una cosa muy... arrancaba como una comedia disparatada. Un tipo cree que ha dejado embarazada a una mujer virgen africana a 600 kilómetros por haber tenido sexo telefónico con su novia. Una cosa muy extraña, una premisa así loca. Luego sí que tenía ahí como un pozo más jodido y bueno, pues en ese sentido como que ahí mantiene esa constante. Sí, Y entonces te, tengo muy buen recuerdo del festival. muchísimas gracias. Nada, a ti, Pues Candy. sabes que estás invitadísimo para octubre y que en Ujú. septiembre ya os contactaremos y recibirás esa invitación y a ver si lo puedes agendar y nos podemos conocer en persona, ¿vale? Genial, me Gracias. encantaría, Candy. Besito.